Y como lo habíamos anunciado, estamos listas para Dirección La Moneda, nuestra sección de los lunes en que analizamos qué hay detrás del poder. Colomba Eichholz, gracias por acompañarnos. Siempre vemos entonces quienes miran a la moneda, oposición y oficialismo, en qué están. Y comencemos con el temazo de esta semana, ya llevamos varias con eso, el plan de reconstrucción. Vamos viendo en qué están. Se presenta mañana, dicen, se están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Tentativamente, pero con un alto porcentaje, me decían desde las Express, de que se pueda presentar mañana justamente porque ya están finalizando las reuniones prelegislativas con los diferentes partidos políticos. Hace 42 minutos exactamente habría comenzado una reunión entre el Partido de la Gente y la Secretaría General de la Presidencia, citada por el ministro de esa cartera, José García Ruminot, para conversar sobre las propuestas que le hizo durante esta jornada y también la semana pasada el PDG al gobierno, que tienen que ver con una fórmula de un FUT 2.0, con la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales, en fin, una serie de propuestas que decían desde el PDG son importantes para la clase media y son importantes obviamente que las pueda oír y acoger el gobierno. Ahora, sobre la decisión obviamente que va a tomar el Poder Ejecutivo, se la está dando a conocer, o se la estaría dando a conocer en estos momentos en una reunión que se está realizando por Zoom con los diferentes parlamentarios del PDG, en donde había expectativa de que por lo menos puedan recoger un par de estas propuestas. Va a estar Quirós. Va a estar Quirós en esta reunión. En la reunión. Efectivamente, sí, el ministro de Hacienda iba a estar. ¿Y te digo cuál es la impresión que hay en el PDG? Me acaba de llegar un... ¿Cuál? ¿Qué te dicen? Un datillo. Que 2 o 3 comisiones por lo menos. Ya, y tenemos información de eso. De hecho, nuestro colega Nicolás Donoso desde el Congreso también estaba reporteando, entregando datos para Dirección La Moneda. Expliquémosle a quienes nos ven que para la oposición, también para algunos en el oficialismo, pero sobre todo para la oposición, lo que hemos reporteado es que es muy importante, y lo han dicho públicamente, que esto no vaya directo a Hacienda, ya que no van a dividir el proyecto, a lo menos que se vea en varias comisiones. ¿Por qué? Porque finalmente lo que dicen desde la oposición, e incluso habían voces desde el oficialismo, porque trata diferentes materias. Por ejemplo, la permisología. ¿Dónde se quiere ver la permisología? Y habría un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, en la Comisión de Hacienda. Después, por ejemplo, la reconstrucción de las viviendas de Biobío, Ñuble, la región de Valparaíso. Se quiere ver en la Comisión de Vivienda. Además que con esto tienen más posibilidades de hacer observaciones, indicaciones desde la oposición, desmenuzar más, llevar expertos, analizar. No creo que sea algo que quieran sacarlo rápido, además, quieren tomarse su tiempo, mientras que el gobierno está en lo otro, quiere apurar. O sea, el 1 de junio quieren que esté fuera de la Cámara de Diputados. Ya, y eso ya es súper optimista, sí. Dicen de lado y lado, ¿no? Sí, y por lo menos también reconoció hoy día también en la entrevista con La Segunda, el diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, que es un tanto ambicioso y es un poco difícil que se pueda cumplir ese plazo, especialmente si se quiere pasar por más de una comisión, si se quiere llevar a la Comisión de Medio Ambiente, de Vivienda, que Vivienda es la que solicita la oposición, y que por lo menos haya apertura por parte del presidente de la Cámara de poder revisarlo en diferentes comisiones. Vamos después con Alessandri, pero primero, Colomba, ¿qué pide, qué es lo más relevante para el PDG? Lo más relevante para el PDG, ya nos decía algunas cosas Franco Parisi en entrevista acá. Sí, y lo más relevante efectivamente son 3 cosas, diría yo. 2 que tienen que ver con la devolución del IVA a los medicamentos, a los pañales, que era parte de lo que el ex candidato presidencial Franco Parisi señaló durante el transcurso de su campaña, pero también si se propone una rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, lo que dice el PDG es que esa rebaja del impuesto sirva para la reinversión en Chile, es decir, y por eso presentaba, ¿no es cierto?, el PDG esta fórmula del FUT 2.0, de que finalmente se pueda reinvertir en la empresa, pero que en particular en activos fijos y en software. O sea, también hay un requisito de reinversión en las mismas empresas. Ahora, es difícil para el gobierno porque lo que le conceda al PDG no necesariamente le va a gustar a las oposiciones ex oficialismo, por ejemplo el FUT. Por ejemplo el FUT, y eso de hecho pasa por las comisiones. También nada le va a asegurar, o el gobierno quizás no podría asegurarle al PDG que pase por las diferentes comisiones. Si bien en Hacienda son mayoría y el gobierno podría zanjar un acuerdo con los parlamentarios que conforman esa comisión, diferente puede ser el escenario en vivienda, diferente puede ser el escenario en medio ambiente. O sea, cuando y después que pase, es que sea aprobado, que pase el trámite, literalmente. Sí. Lo que sí el gobierno le puede garantizar al PDG es que esto se tramite en más de una comisión, que es algo que también
quiere y exige el resto de las oposiciones. Ok, el tema del IVA a los medicamentos es difícil oponerse para cualquiera, sin embargo implica menos recaudación también, digamos, esto va incrementando los costos del proyecto. Claro, y esperan también desde el gobierno, ¿no es cierto?, que, bueno, han señalado desde la oposición que la principal línea roja, y esto lo han dicho básicamente todos los partidos de la oposición, que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, finalmente la menor recaudación para el Estado sin una compensación. Y si bien el gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el jueves pasado que va a estar la compensación al Fondo Común Municipal, no explicó con qué mecanismo, que también generó dudas. ¿De dónde sale la plata? Porque ¿de dónde van a sacar la plata para poder compensar a los diferentes municipios? En el Mercurio, el fin de semana, el domingo, el ministro Quiroz decía básicamente cuando se disminuyen impuestos, cuando se elimina, por ejemplo, el IVA a la vivienda, cuando se reduce también básicamente lo que tiene que ver con otros tributos, como las contribuciones para mayores de 65 años sin límite de patrimonio o de ingreso, o de flujo, como también se dice. La verdad es que esto lo vamos a compensar vía crecimiento, que es una expectativa, sí, y segundo, vía ajustes fiscales y también reducir el gasto, eficientar el gasto y estas otras medidas como la repatriación de capitales y como la rebaja en el impuesto a las herencias. El punto es que son rebajas permanentes versus ingresos esperados. Claro. Ahora, ingresos esperados... En el caso de crecimiento me refiero, efectivamente, y en el caso de estos otros tributos que tienen que ver como en la herencia, es por una vez. Claro, pero no es permanente, decía, no es un ingreso permanente. Y por eso también son bastantes las expectativas que tienen del gobierno respecto de lo que se puede recaudar a través de la inversión, y por eso en la misma entrevista en el Mercurio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalaba que el crecimiento se va a sentir a principios del próximo año. O sea, fines de este incluso. A fines de este incluso. Entonces, claro, hay bastante expectativa por parte del gobierno en decir que finalmente no va a haber una menor recaudación porque la inversión va a ser tanto mayor que va a poder... claro, economistas que no son, digamos, bolcheviques, sino que me refiero a economistas del sector. De centro derecha, claro, sí, como Corvo, como, no sé, Briones, claro, y otros han dicho que no netea con crecimiento, por eso que agrega la reducción, pero ese 3% de reducción inicial, además se dice que se va a reducir un 6.000 millones en 18 meses, entonces la verdad es que no es fácil. Ok, sigamos avanzando. El PDG entonces depende de si de esta reunión que se va a tener hoy día. Ahora, si el gobierno está teniendo en estos momentos. Se está teniendo en estos momentos. Vamos a ver si el ministro de Hacienda y el ministro de las Express finalmente recogen las propuestas del PDG y también se les garantizan que se va a revisar en más de una comisión, en este caso por lo que conocemos, Medio Ambiente, Vivienda y Hacienda. ¿Por qué es tan importante el PDG? Porque son 13 votos y hay un voto confirmado de todas maneras. El diputado Cristian Contreras, que hoy día en el Congreso Nacional ya hizo público su voto favorable a la idea de legislar. Ya, así que ahí la primera barrera. Quieren pasar, tú dices 13 y son 14 votos porque tienen 76 y la meta autoimpuesta de alguna manera por el Ejecutivo para que no sea raspando es lograr 90 votos, por lo menos para la idea de legislar. Ok, ¿qué pasa con la DC y qué pasa con el resto de las oposiciones? El resto de las oposiciones fueron un tanto ya más tajante. Hoy día, de hecho, se reunieron en el Partido Socialista los secretarios generales con diferentes economistas del sector, en donde después se hicieron diversos puntos de prensa donde fueron enfáticos en señalar que van a rechazar la idea de legislar. Esto decían hoy por hoy, cómo está el proyecto, cómo se conoce, obviamente mañana, eventualmente se va a conocer en detalle, pero hoy se va a rechazar la idea de legislar. ¿Quiénes dicen esto? El Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, también el Partido Comunista. ¿Pero qué pasa con la DC? La DC no había sido tan tajante. Perdón, que una cosa antes, la idea fuerza que han tenido, porque esto también es una batalla comunicacional, es esto beneficia al 1% más rico y además no tiene compensaciones suficientes para que no haya disminución de ingresos y por lo tanto que obliguen a restringir el gasto social. Esa es la idea fuerza, son las dos ideas fuerzas. Por allá el gobierno está hablando de reactivación y de empleo, está apuntando a aquello como intento de relato. ¿Qué dice la DC?
Ok, la DC entonces la semana pasada no había sido tan tajante, pero resolvieron, decían al interior del partido, rechazar la idea de legislar al igual que el resto de la oposición en particular, por lo mismo que señalan los diferentes partidos de la oposición, porque dicen es una reforma tributaria encubierta que incluso tendría vicios constitucionales. Y es por eso que también el jefe de bancada de la Democracia Cristiana hoy día anunció, en primer lugar, que van a rechazar la idea de legislar, que ya se había zanjado esta resolución por parte del partido la semana pasada, hoy se anuncia ya de manera enfática, pero también una reserva constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se presente el proyecto, ellos van a poner una advertencia de que, en su opinión, ellos creen que el proyecto es inconstitucional porque al interior del proyecto se tratan diferentes materias, por eso que se habla de una reforma tributaria escondida, un gato por liebre, la ley tutti frutti. Claro, porque dicen, tienen que tener un objetivo. Exacto. En general. Ahora, si vemos el del reajuste del año pasado, tenía no sé cuántas leyes de distintas materias, pero es lo mismo que el actual oficialismo rechazó en su momento la reforma tributaria y rechazó la idea de legislar. Decían el corazón de esa reforma estaba malo. Bueno, lo mismo está diciendo ahora el oficialismo. O sea, los dos se cambian de posición. Dicen vamos a rechazar la idea de legislar, dice la actual oposición, que antes le molestó cuando era el oficialismo que les rechazaran, porque dicen el corazón de esta reforma está mal. Pero antes de, solamente una acotación, antes de ir a la declaración del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, también llamó la atención una postura que hoy día sostuvo en T13 Radio la ex candidata presidencial militante del Partido Comunista, sí, Janet Jara. Ella dijo, yo aprobaría la idea de legislar porque no vetaría el debate. Ahora, también esto fue de alguna manera descartado por parlamentarios de la propia oposición. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, decía, bueno, quizás Janet Jara no ha sido parlamentaria y por eso no entiende, pero aprobar o rechazar la idea de legislar también es parte del debate, también sí, es una postura que se fija. Hubo cierta molestia en el PC. Además, pero veamos qué dice. Vamos a ver qué dice la DC. Vamos a ver las declaraciones entonces que fueron enfáticas durante esta jornada por parte del diputado Jorge Díaz, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana tomó una decisión, y esa decisión es que se va a rechazar esta idea de legislar para realizar una reserva de constitucionalidad y acudir al Tribunal Constitucional respecto del proyecto de reconstrucción. Esta es una decisión que tomó la bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, donde también nuestro presidente electo, el diputado Álvaro Ortiz, está de consenso con esta decisión. De modo tal que cualquier otra declaración quizás no va en esta línea o no se avanzó como debiese haberse indicado correctamente, pero nuestra bancada ya tomó una decisión y evidentemente que también es compartida por todos los actores que tienen la capacidad de incidencia en este tipo de decisiones. De ahí bastante tajante, ¿no es cierto?, la postura de la Democracia Cristiana, que ya entonces adelante dice vamos a rechazar la idea de legislar en todo un trabajo también que se encuentra realizando el gobierno, desplegado por lo menos la semana pasada, el día viernes. Estaba el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la región de Los Lagos, la ministra vocera Mara Cedini en la región de Arica. ¿Qué pasó con la vocera? Vamos a eso justamente porque el día jueves hubo un punto de prensa donde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, detalló de qué se va a tratar este plan de reconstrucción. En ese punto de prensa en particular, el ministro de Hacienda dijo que se iba a incorporar una limitación a la gratuidad con un plazo de 12 años luego de haber egresado de cuarto medio. A pesar de que en la mañana en Radio Cooperativa el ministro Alvarado había dicho que eso no iba en el proyecto. ¿Quién zanjó esto? Ok, esto fue zanjado entonces, se reincorpora, lo anuncia el ministro de Hacienda, pero luego en la noche, esto también por la molestia del Partido de la Gente, que recordemos había sido en esa semana y en las semanas anteriores muy crítico respecto de la limitación de la gratuidad, hay una reunión ese mismo jueves en la noche entre el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el ministro de la SECPRES. En esa reunión, y también dicen con una determinación por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, entonces resuelve dejar fuera la limitación de la gratuidad. Ahora, esto hay dos opciones, Mónica. En primer lugar, puede haber una en donde uno dice, esto no se le comunicó a la ministra vocera, quien el día viernes, desde la región de Arica, se le consultó justamente sobre la limitación de la gratuidad. Cuando ya estaba zanjado en el fondo, porque lo iba a zanjar, justamente, y lo zanja públicamente el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, 30 minutos después en la región de Valparaíso. O sea, Alvarado dice el día jueves, esto no va a ir en la reforma. Quirós dice, sí va a ir en la limitación de la gratuidad. Va a la reunión. Se evidencia esta diferencia, aunque dirían que no existe, esta diferencia que sí existe. Hay pugnas entre el sector más político y el más económico, en el fondo entre la dupla
Quirós Alvarado. Perdón, Alvarado García Rubinot versus Quirós. Sí. Ya dicen que no hay, pero han habido diferencias públicas. Sí. Dice que no va, dice Alvarado. Dice que sí va Quirós. Se reúnen después al día siguiente. Día siguiente, vocera dice, sí va, con el plazo de 12 años, al igual que lo había dicho el ministro de Hacienda. Pero 30 minutos después, 40 minutos después, en un punto de prensa, el ministro de la SECPRES dice, no va. Y lo anuncia. Dos opciones, como decía. La primera, no se le dijo a la ministra vocera de esta reunión ni de la definición. De la reunión del jueves en la noche. De la reunión del jueves de la noche. Ahora, lo que dicen de SGGOV, ella no fue a la reunión, pero de lo que dicen del Ministerio de Maracedini es que ella fue informada, pero había que esperar para que se anunciara el día lunes. ¿Qué será el acuerdo? ¿Qué será el acuerdo? Y ella lo respetó. Ahora, tampoco calza mucho ese relato. ¿Por qué? No calza apoyo. Porque ayer el ministro Claudio Alvarado estuvo en TVN, anuncia esto. El ministro Quirós, en la entrevista con el Mercurio, también lo anuncia, y el ministro de la SECPRES, además de anunciarlo el viernes, lo vuelve a reiterar ayer en Mesa Central. Entonces, y la entrevista del Mercurio no se hizo el domingo. Pues. Efectivamente. Entonces, cabe preguntarse qué piso tiene hoy día la ministra vocera Maracedini respecto también de sus pares, de los ministros que están llevando adelante el plan de reconstrucción. Además, señalar, hoy día no hubo vocería, sí nos dijeron que va a ser la encargada de articular internamente esta bajada del plan de reconstrucción, que ya esperamos su presentación mañana a eso de las 10 de la mañana. ¿Qué va a decir? ¿Yo fui la única que respeté este supuesto acuerdo o a mí nadie me dijo? Eso va a ser en un punto de prensa que va a realizar antes de una reunión que va a sostener mañana con la UDI en el Congreso Nacional en Valparaíso. Atentos a eso, atentos a la intervención de la expresidenta Bachelet en la ONU. Hay mucho. ¿Y qué va a pasar con Codelco? Te anuncio que eso va a ser tema en los próximos días. Ya hay diferencias gobierno y oposición. Vamos a seguir atentamente. Gracias, Colomba. Nos vamos juntas entonces. Para despedirnos de este CNN Prime, nos despedimos junto a Colomba Ailhos en este lunes 20 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio. Wake Up and Live, Guatemala, de Marley Coffee. Presentaron CNN Prime.